Tomamos contacto con Radio Duna. Ya comienza Estado Nacional en su versión radial junto a Rodrigo Álvarez y José Pinernos. La calidad del aire, ¿no? Ya, pues vamos a dar las gracias al Nico Vial. Y acá comenzamos Estado Nacional en Duna, en la 89.7. Usted nos puede escuchar y también mirar a través de 24 horas. Seguimos adelante, acá en el estudio, Juan Francisco Gali, el subsecretario de Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar acá en Estado Nacional en Duna. Hola, Josefina. Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Ley derogada del cobre. El proyecto que muchos esperaban que se derogara, bueno, pasó harto rato, escuchaba al ministro Espina hoy día estar muy contento porque se da un paso importante en el Senado, a pesar de que tiene un trámite de por medio, pero me imagino que es un paso grande, que tiene hartas cosas que ir desmenuzándola, pero me imagino que se parte por esa alegría de haberse conseguido este logro, ¿no? Mira, sí, satisfacción como Ministerio de Defensa. El ministro Espina ha liderado la discusión en el Congreso de esta ley. Y la verdad es que además una ley muy buscada. Si tú te fijas, es un proyecto de ley que se ingresó el año 2011 en el primer gobierno del presidente Piñera y que a lo que apunta es a dar por superado un sistema de financiamiento que consideramos obsoleto, que era hacer depender a nuestras Fuerzas Armadas, a la defensa de Chile, de las ventas de cobre de Codelco. Yo creo que hoy día la sociedad chilena está suficientemente madura como para que sea la discusión legislativa con los mecanismos de estabilidad que son propios de la defensa, la que dé cuenta del financiamiento que es adecuado para los medios materiales y la infraestructura que es necesaria para la defensa. Esto básicamente, para que quede claro, subsecretario, va enfocado al tema de las capacidades estratégicas de la defensa nacional, no para el tema de las pensiones de los uniformados, ¿o también? No, es solo para las capacidades estratégicas. Y ahí, denme un segundo, porque hay que pensar, ha habido una evolución doctrinaria importante en materia de defensa. Hoy día ya las Fuerzas Armadas no están solo. Su rol esencial es la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Chile, pero además se han definido otras áreas de misión de la defensa, como son la atención de catástrofes o emergencias, como son también el aporte al desarrollo nacional, el apoyo a la política exterior, piensen ustedes en misiones de paz como estuvo Chile en Haití, y también la seguridad territorial y la seguridad marítima. Para eso Chile necesita capacidades estratégicas de la defensa. ¿Y cuáles son los 4 pilares de estas capacidades estratégicas? Bueno, el primero y esencial es el personal. Nuestro personal de las Fuerzas Armadas que está en disposición de desplegarse, obviamente en primer lugar entrenándose y preparado para la defensa de la soberanía de Chile, pero también para desplegarse en caso de emergencia, en caso de en apoyo a la política exterior, etcétera. Pero no es solo el personal, también son los medios materiales y la infraestructura. Y es ahí donde necesitábamos financiamiento, porque los proyectos para estas capacidades estratégicas de la defensa son mucho más allá de un gobierno o un año presupuestario. Por eso se establece presupuestos plurianuales. Así es un fondo plurianual que la gracia que tiene es que le da estabilidad a las decisiones de inversión en defensa. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un fondo que tiene una programación de inversión a 4 años plazo y el Congreso discute cuánto se le va a inyectar a este fondo al 5º año de su ejecución. Entonces le da un mecanismo de estabilidad, pero a la vez genera mecanismos de control y transparencia democrático, porque va a ser el Congreso el que va a debatir cuáles son esas capacidades de la defensa que requiere Chile y cuántos recursos se le inyectan. Y hay una pregunta, Juan Francisco, de cajón, que es ¿quién va a visar esto o quién lo va a, de alguna forma, a que esto se lleve adelante de buena forma? Ese fondo en lo específico, ¿quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a estar mirando de cerca? Mira, eso ha sido también parte, en primer lugar, dividir la discusión claramente entre lo que es financiamiento, es decir, cuántos recursos disponibilizamos para la defensa, y otra cosa es cómo se gastan, es decir, las adquisiciones de la defensa. En eso también hemos aprendido mucho. Ya el año 2010 el Ministerio de Defensa se reforma completamente. Antes, acuérdense que el Ministerio de Defensa tenía 5 subsecretarías: de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigaciones, porque en ese entonces Carabineros e Investigaciones dependía del Ministerio de Defensa. Hoy día, en cambio, tiene 2 subsecretarías que son de Defensa y de Fuerzas Armadas, que lo que hacen es que reciben las solicitudes de proyectos de capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas,
las evalúan de acuerdo con una especie de evaluación de rentabilidad social, pero de defensa, y después vemos cuál es la disponibilidad presupuestaria. Eso lo hacen todos civiles. El subsecretario de Defensa es un civil que es de exclusiva confianza del presidente de la República, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, en el caso que me toca a mí encabezar, también es una persona que no es un militar. Ahora, este fondo va a tener que ser votado también por el Congreso, como es la ley de presupuestos también. Así es. Ya. Cada ley de presupuestos va a tener que contemplar cuánto va a aportar al quinto año el presupuesto de la Nación al Fondo Plurianual para financiar las capacidades estratégicas de la defensa. Piensen aquí en algo, esto es muy relevante en términos también de los avances de nuestra democracia. Yo creo que es importante que junto con la estabilidad que se le da a la inversión en defensa, porque no hacemos competir a las inversiones de defensa con las necesidades más urgentes del país, porque eso es relevante, que tenga un horizonte de tiempo de inversión que sea de 4 años, pero además algo importante, el Congreso va a debatir respecto de cuáles son las capacidades que Chile necesita para la defensa. Juan Francisco, llega esto en un momento bien complejo, bien crítico para el ejército en específico. ¿Cómo dialoga esta derogación de este proyecto de ley la ley reservada del cobre con lo que pasa en el ejército? Yo sé que hay una cápita ahí de la ley que destaca también el llamado control civil y democrático, del cual tú estabas hablando. ¿Apunta a eso específicamente, a evitar cosas que hemos visto recientemente, con situaciones bien complejas para ex comandantes en jefe del ejército? Mira, yo te diría que efectivamente, ¿en qué sentido aporta? En que ya no es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas el cómo se financian y cómo se adquieren las capacidades estratégicas de la defensa. Pero en el caso específico, los gastos reservados, por ejemplo. Pero ojo, que son cosas distintas. Sí. Esto es financiamiento de medios. De medios, ¿ya? Los gastos reservados son distintas, son presupuestarios, por lo demás se aprueban año a año en el presupuesto de la República, pero además ahí hay otro proyecto de ley que se ingresó comprometido por el gobierno del presidente Piñera y que ahora se aprobó en la Cámara de Diputados y se acaba de aprobar en general en la Comisión de Hacienda del Senado y que regula también entregando mayor control civil de los gastos reservados que están destinados ¿a qué? A la inteligencia de Chile, a la inteligencia militar. Y yo creo que son relevantes, yo creo que eso es algo que es importante debatir y discutir. Sí. Los gastos reservados son importantes para la seguridad nacional. Ahora, ¿significa eso que tengan total ausencia de control? Yo creo que todo lo contrario. Dado que son tan relevantes, la autoridad civil tiene que exigir ¿qué cosa? Uno, ¿quién pone los objetivos de inteligencia y de seguridad nacional que se van a cargar esos gastos reservados? Bueno, tiene que ser el Ministerio de Defensa. Y en segundo lugar, después hay que comprobar si es que esos objetivos se han ido cumpliendo o no, evaluar el cumplimiento de esos objetivos. Y eso también lo tiene que hacer el Ministerio de Defensa. Sí, yo creo que aquí nosotros nos estamos llevando, y eso es algo que el ministro Espina siempre dice, la verdad es que nos estamos llevando una responsabilidad muy importante, porque ahora nosotros vamos a tener la responsabilidad de conducir la defensa. Una responsabilidad que no se entiende por qué no se había tomado antes. O sea, pasaron bastantes gobiernos en que finalmente de alguna manera se hizo bastante vista gorda, cuestión que permitió que pasaran situaciones como esta. Sí, mira, yo te diría que más que vista gorda, esto también ha sido una evolución de nuestra democracia. Yo creo que los problemas que le tocaba ver a los ministros de defensa de los 90 eran distintos a los que nos tocan ver a nosotros con el ministro Espina hoy día. Pero hoy día nos tenemos que hacer cargo de esto. Recuerda que esta investigación que se está llevando adelante por la ministra Rutherford se inicia por un fraude cometido en contra del propio ejército. Fueron funcionarios del ejército con proveedores del ejército los que se confabulan para extraer recursos que están destinados a la defensa de Chile y para apropiárselo. Pero es el propio ejército, son las propias Fuerzas Armadas las más interesadas en que no se desvíen recursos de su financiamiento, sino que se inviertan en aquello que es su interés propio, que es la defensa de Chile. Juan Francisco, estamos conversando con el subsecretario de Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. A propósito de investigaciones, de lo que usted estaba dando cuenta, hace un par de días el diario La Tercera también saca a relucir una investigación que tiene que ver con una confusa venta por parte de FAMAE, que le vendió a 30 civiles un fusil rotulado por la policía como de francotirador e ilegal, cosa que según la empresa dice no era así.
¿qué información manejan usted como subsecretario de las Fuerzas Armadas respecto a ese caso en lo específico que parece que tiene no solamente eso, sino que además una historia detrás de un tipo que tenía una gran cantidad de armas en su poder? Sí, nosotros lo que hicimos fue requerir toda la información. Yo requerí, el subsecretario de la Masa, que es el subsecretario de Defensa, se requirió a FAMAE toda la información, que levantaran toda la documentación, porque recuerden que esto no es algo nuevo, ¿eh? Son ventas del año 2009, sí, la última venta del fusil, si no me equivoco, fue del año 2014. 2014. Entonces lo que estamos pidiendo antes de dar cualquier opinión es tener toda la documentación a la vista para ver cuáles eran las características del fusil y, por lo tanto, en qué condiciones se dieron esas ventas. Pero algo para que la ciudadanía tenga total tranquilidad. La última venta que se hizo fue el año 2014, es decir, no son fusiles que hoy día está produciendo FAMAE ni que están a la venta hoy día, sino que lo que hay que determinar es en qué condiciones se fabricaron, en qué condiciones se vendieron y, en tercer lugar, si aquellas personas que tienen esos fusiles, por ejemplo el caso que dabas tú, Rodrigo, las tienen en condiciones legales. Es decir, hoy día estamos sujetos a una... 400 armas son las que tiene este coleccionista. Claro, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado ahí. ¿Puede una persona tener inscrita un número alto de armas en su condición de coleccionista? Puede. Sí. Al igual que los deportistas. Pero los deportistas están bastante más limitados, son 7 armas. Por eso te digo, pero es que lo importante ahí es determinar si es que las tienen esas condiciones, que las tenga con los requerimientos que lo tiene, es decir, que no puedan ser cargadas, que sean de colección realmente y no que puedan ser armas que estén siendo utilizadas y que el declararlas como coleccionista pueda ser una excusa para su uso en otras condiciones. Yo creo que es importante esperar la resolución del fiscal, la investigación de la policía. Esto en fiscalía, ¿hay algo que ustedes pueden hacer ahí? Sí, por supuesto. ¿Sí? Nosotros lo que hemos ofrecido, el fiscal de FAMAE le ofreció toda la colaboración al fiscal que está en la investigación y nosotros estamos recabando toda la documentación de tal manera de ponerla a disposición de los 9 de Carabineros que está haciendo la investigación y del mismo fiscal, de tal manera de que esto se aclare lo más posible y si es que es necesario tomar medidas de restricción a aquellas personas que tengan mal inscrita un arma o que la estén utilizando inadecuadamente, hay que tomar las medidas de inmediato. Juan Francisco, quería preguntarle por el decreto presidencial del presidente Piñera, donde se le combina a las Fuerzas Armadas a colaborar en la detección del narcotráfico sobre todo y el crimen organizado sobre todo en las fronteras. ¿En qué va ese proceso? ¿De qué manera se están incorporando? Y si efectivamente ya se está produciendo un proceso colaborativo entre las policías y las Fuerzas Armadas. Sí, mira, yo creo que es muy relevante el anuncio que hizo el presidente Piñera de explicitar, institucionalizar una colaboración por parte de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles y policiales en actividades que pudieran relacionarse con el narcotráfico. Pero las policías se estaban quedando cortas. ¿Por qué se necesita pedirle a las Fuerzas Armadas? Mira, la definición es apoyo. Mira, eso es muy relevante. 3 restricciones que estableció el presidente de la República en el decreto supremo. En primer lugar, una restricción del lugar donde están autorizadas a colaborar las Fuerzas Armadas, solo en zonas fronterizas. En segundo lugar, ¿qué tipo de apoyo se le entrega? Apoyo logístico, apoyo en transporte y apoyo de tecnología. Y en tercer lugar, a lo que ya dije, ¿en qué materias? Solo en actividades que se relacionen con el narcotráfico y con el crimen organizado. Y aquí un principio que el presidente Piñera nos lo dijo desde el primer día. Coordinación de la acción del Estado. Que al ciudadano le es indiferente, la verdad, quién es el que le hace frente al narcotráfico. Lo que le importa al ciudadano es que el Estado sea una barrera de contención para que el narcotráfico no penetre a nuestra juventud y a nuestros niños. Para ir cerrando, ¿ya están colaborando, no? Sí, ya están colaborando. Ya. Piensen que ya hay un decreto que determina un centro de coordinación en la macrozona norte en que participa el ministro del Interior, el ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas y Carabineros. Lo relevante aquí es institucionalizar esta colaboración de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque es importante también establecer claramente los límites para que justamente tengamos este debate de cara a la ciudadanía, pero
de acuerdo con los límites que el propio presidente de la República puso. Perfecto, muy bien. Juan Muchas Francisco gracias. Gales, subsecretario de Fuerzas Armadas, muchas gracias por estar acá en Estado Nacional en Duna. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Y cuando son exactamente las 8 de la noche, ponemos punto final a Estado Nacional en Duna. Usted me cuenta, mi querida Josefina, que se